¿Te has preguntado alguna vez qué escribió Jesús en el suelo? Todos los que han leído las Sagradas Escrituras o han visto alguna película sobre la vida de Jesús seguramente han sentido curiosidad por saber lo que el Señor escribió en el piso. Sí, Jesús escribió algo trascendental sobre la arena, y aunque lo ocurrido en aquel momento con los religiosos de la época y la mujer acusada es claro, los detalles de lo escrito no están registrados en la Biblia. Los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron de pie ante el grupo y le dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esas mujeres». Estaban usando esta pregunta como una trampa, a fin de tener una base para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué podemos pensar sobre esta reacción de Jesús? ¿Acaso estaba haciendo garabatos para ganar tiempo hasta que defina cómo reaccionar? Lo cierto es que él era el Hijo de Dios, por lo que no necesitaba mucho tiempo para saber qué hacer en ese momento. Podríamos suponer tal vez que escribió Cristo los nombres de alguna ramera que estos piadosos pretendientes habían visitado en la ciudad. Esto es altamente improbable. Por otro lado, el objetivo de los fariseos no era realmente establecer la culpabilidad o inocencia de la mujer, sino que ellos buscaban atrapar a Jesús en una situación sin salida. Las autoridades religiosas le tendieron una astuta trampa, creyendo que Jesús sería presionado para apedrear a la mujer o desafiar su autoridad, y por ende, la ley de Dios. Todos sabemos que apedrear a una mujer no encajaría con el carácter de Cristo. Desafiar a las autoridades habría parecido rebelde y pecaminoso, a pesar de que estaban distorsionando la ley judía. Sin embargo, lo que más les importaba a los escribas y fariseos no era lo correcto o lo incorrecto, sino humillar a Jesús y reafirmar su autoridad entre sus seguidores. El Señor permaneció consistente en misericordia mientras simultáneamente obedecía la ley. El procedimiento legal correcto requería que ambos autores de un acto adúltero fueran acusados y debía haber testigos. Un sacerdote habría escrito los nombres de los acusados en polvo o arena en el piso del templo o usando otro método temporal, por lo que sería razonable afirmar que cuando Jesús se inclinó por primera vez, escribió el nombre de la mujer acusada en el polvo. Los acusadores siguieron interrogándolo, mientras él se inclinaba allí. Así que Jesús se enderezó y les dijo: «Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle una piedra». Luego volvió a agacharse para escribir algo en el suelo. Esta vez, los que oyeron empezaron a irse de uno a la vez, los mayores primero, hasta que solo quedó Jesús con la mujer todavía de pie allí. Una teoría interesante es que Jesús escribió el nombre de cada uno de los acusadores con piedras, desde el mayor hasta el más joven. Estaban tan asombrados por su conocimiento sobrenatural que dejaron caer sus municiones, aturdidos y silenciados. Todos los acusadores se fueron, desde los mayores hasta los más jóvenes. Ni hablemos si Jesús hubiera escrito los pecados de cada líder religioso en la arena. Esto tendría que haber causado un shock en los religiosos, que los dejaría tan persuadidos para que dejaran caer sus piedras y huyeran. Jesús entendió la ira de los fariseos hacia los pecadores, pero él se encargó de mostrar la gracia y el amor sin hacer acepción de personas. Los fariseos podrían haberse avergonzado y manifestar una actitud de arrepentimiento ante el Señor, pero su huida en vergüenza mostró una negación a arrepentirse y una confirmación de su rechazo al Mesías. Pero Jesús amaba a los que guardaban la ley tanto como a los que infringían la ley. Desafortunadamente, los fariseos y los escribas
rechazaron su invitación a experimentar un Dios amoroso a través del arrepentimiento y el perdón. En cambio, cuando escucharon la voz de Dios en su conciencia, los acusadores se fueron. Ahora imagínense a la mujer adúltera en su estado semidesnudo, reuniendo apresuradamente su poca ropa alrededor de cualquier área de su cuerpo que pueda cubrir. Jesús proporcionó la cobertura del perdón. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto. Está escrito en el Salmo 32. Probablemente también la protegió de la vista de los acusadores y de una decena de sus seguidores. Si bien la confesión es necesaria para que los pecadores reciban el perdón, Jesús enfatizó el don de la gracia versus el honor que los fariseos creían que se les debía. La mujer hallada en adulterio en realidad representa a los marginados, despreciados, explotados, odiados, ya fueran ricos y poderosos o pobres y olvidados. Muchas mujeres y gentiles se acercaron a Jesús con humildad, revelando su conciencia de las necesidades espirituales detrás de su modo de vida. La fe llevó a estos hombres y mujeres a tener un profundo encuentro con Jesús. La mujer que estaba a punto de morir se escondió detrás de su Salvador, algo que la estructura religiosa no pudo hacer, como curar enfermedades, vestir a los desnudos, resucitar a la gente de entre los muertos, restablecer las relaciones o liberar a las personas del peso del pecado. La gracia de Dios hizo eso en la vida de los creyentes, y Él es tan triunfante en gracia ahora como lo fue hace 2000 años. El texto bíblico nos dice que Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» «Nadie, Señor», dijo. «Entonces yo tampoco te condeno», declaró Jesús. «Ve ahora y deja tu vida de pecado». Jeremías 17:13 nos trae aún una mayor revelación del pasaje de la Escritura con los dedos. «Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado al Señor, fuente de aguas vivas». Este pasaje de Jeremías es una profecía mesiánica de lo que haría Jesús cuando viniera. Y en este pasaje de Juan vemos a Jesús cumpliendo la profecía. Los acusadores oyeron la voz de Dios en su conciencia, el Espíritu de Dios recordándoles todas las veces que escucharon al sumo sacerdote citar el versículo. Pero en lugar de recibir la convicción y arrepentirse, se apartaron de él, tal como fue profetizado. Partieron del mayor al más joven, habiendo escuchado el verso citado más a menudo los mayores. Los versículos de Juan, capítulo 7, del versículo 37 al 39, ocurrieron justo antes de este incidente. Jesús acababa de proclamar que Él era la fuente de aguas vivas. Los líderes religiosos eran conocidos como escribas y fariseos. Los escribas eran como abogados, escribían, enseñaban e interpretaban la ley. Los fariseos eran gente de clase media. No eran ricos como los saduceos, pero pasaban cada momento de vigilia tratando de vivir de acuerdo con las 643 leyes y una enorme lista de lo que el Nuevo Testamento llama tradiciones de hombres. Se lavaban las manos hasta sangrar, tenían miedo de los enfermos y los pecadores de su sociedad, porque eran impuros. Los líderes religiosos estaban aterrorizados de no estar a la altura de un Dios exigente, un capataz enojado. Así que la idea de que este rabino llamado Jesús pudiera dar gracia, amor inmerecido y perdón a las personas en lugar de trabajar para un Dios mezquino y exigente, simplemente los enfureció. Después de todo, habían acumulado algunos puntos y merecían el favor de Dios y el respeto de los hombres. Jesús vino proclamando ser el Mesías que habían estado esperando,
y por el que oraron toda su vida. Hizo milagro tras milagro, incluso resucitó a los muertos, pero no se veía ni actuaba como esperaban. Cristo quería que se arrepintieran. Los escribas y los fariseos estaban orgullosos de lo mucho que intentaron complacer a su Dios. Juan el Bautista dijo de ellos: pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os advirtió que huyeras de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no os digáis a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Mateo 3, del 7 al 9. Jesús también dijo: porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Jesús vino a los líderes religiosos como la esperanza por la que habían esperado y orado. Pero esto es lo que siempre sucede cuando creemos que somos mejores que otros. Nos llenamos de hipocresía, orgullo y prejuicio. De esta forma es muy difícil conocer la gracia de Dios sobre los hombres. Dios te bendiga. Si te gustó este video, déjanos tu comentario y compártelo para bendecir a otros.